Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En América Latina, la presencia de la mujer en la política cada vez es más importante y además participan ahora con medidas como la paridad, en que deben ser mitad en los congresos, mitad en los parlamentos, mitad en el Ejecutivo e incluso en el Poder Judicial. Sin embargo, todavía falta mucho que avanzar. No es como en Europa, donde hay democracia, como la de Finlandia, donde de las 17 ministros, 12 son mujeres, incluyendo la primer ministro, y naturalmente el ejemplo de Angela Merkel, que sigue siendo una referencia. Incluso en el caso de América Latina, Michelle Bachelet, que fue presidenta elegida 2 veces en Chile, ahora es candidata a posible suceder al secretario general de Naciones Unidas, que le toca a América Latina, y sería la primera vez una mujer en la Secretaría General. Por eso las elecciones de México han dado motivo a muchísimos análisis, donde se señalan que 18 mujeres han sido presidentes en América Latina. En el caso, la primera fue Eva Perón, Isabel Perón, sucesora del máximo dirigente de ese tiempo, Juan Domingo Perón, después de muerto. Y la primera elegida por votación popular fue Violeta Chamorro, quien hizo un gobierno extraordinario de unidad. Pero faltan todavía mucho por hacer. La última elección fue la de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien ya es la presidenta electa de México. Por cierto, uno de los temas más comprometidos y que se realice dentro de una consulta popular es la discusión de la Corte Internacional, sobre todo la Corte de Justicia Nacional, propuesta por el mandatario saliente Andrés López Obrador, tema que ha sacudido a los mercados porque temen que ahora el Poder Judicial, que es independiente y soberano, el someterlo a una votación popular politiza la justicia. Lo ideal es, como en Estados Unidos, donde los magistrados del alto tribunal son permanentes de por vida, o como en los casos de otras democracias europeas o latinoamericanas, donde se eligen de la lista de los mejores representantes de la ciencia, la cultura y del Poder Judicial. Elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es politizar la justicia y es uno de los temas más controversiales que el presidente López Obrador quiso impulsar y que ahora la señora Sheinbaum también trata de llevar una consulta sin estar totalmente de acuerdo, porque divide a los mexicanos el hecho de que los jueces, que son imparciales e independientes, ahora caigan en manos de partidos políticos en una elección popular donde nunca en otras partes se permite. Es politizar el Poder Judicial, que es la garantía de la aplicación de la ley. Y en el caso de México hay una historia de la Revolución de 1917, de la Constitución, donde el Poder Judicial tiene una autonomía absoluta. Comienza la transición en México. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador recibió el lunes a la mandataria electa Claudia Sheinbaum, su ahijada política, que se ha comprometido a continuar con el proyecto izquierdista conocido como Cuarta Transformación. Sheinbaum se dijo dispuesta a que se discuta de manera amplia una polémica reforma judicial propuesta por López Obrador, que ha sacudido los mercados. A partir de septiembre, esta reforma del Poder Judicial... No, ahora, desde ahora. Desde ahora. Pues entonces, sí, por eso lo platicamos con el presidente, a partir de ahora. Entonces, ¿usted aceptaría cambios a la reforma que planteó el presidente ahora con esta apertura? Que se abra la discusión, que se plantee, que se conozca la reforma, porque eso es importante, y que se abra este espacio de diálogo, de opinión, de conocimiento en todo el país, en todos los estados. Y la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos... También está planteada y ya sería más adelante. las siguientes etapas. López Obrador, que libra una pugna con la Suprema Corte, propone, entre otros puntos, permitir que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. El oficialismo arrasó en las recientes elecciones y se perfila a tener 2/3 del Congreso bicameral, lo que le permitirá realizar reformas a la Constitución. Esto ha provocado nerviosismo en los mercados, con desplomes en la bolsa y depreciación del peso ante el dólar. Pero Sheinbaum, que venció con cerca del 60% de los votos, dijo que confía en la solidez de la economía mexicana. También anunció que el martes se reunirá con una comitiva del gobierno de Estados Unidos, sin precisar sus integrantes o los temas a tratar. El presidente López Obrador incluso quiso cambiar la Constitución para tener reelección, pero en México es sagrado el principio de no reelección y naturalmente el hecho de controlar el poder judicial puede ser peligroso. Por eso la señora Sheinbaum, a quien vimos, inclusive conversamos en la rueda de prensa cuando la primera vez apareció en público ya como presidenta,
manifestó ciertos sentidos de diálogo y consulta para evitar una actitud más dirigida desde el gobierno y desde el Ejecutivo, y en ese sentido pues tendrá algunas opciones distintas al presidente López Obrador, aunque es la seleccionada por él y fue prácticamente, como dicen los mexicanos, a dedo la designación de ella, pero ha hecho una carrera universitaria, profesor de física en la Universidad de la UNAM, además especialista en medio ambiente, trabajó con Naciones Unidas, estudió en los Estados Unidos, tiene una visión mucho más completa y más moderna de la política, además el compromiso de la mujer es fundamental en un México por la violencia, el narcotráfico y el tema ecológico y ambiental. Por eso seguimos de cerca lo que pueda pasar en México en relación con América Latina, pero en otros escenarios y sobre todo lejos de nosotros, vemos con preocupación, y lo han dicho también los propios mexicanos, donde aparece que está como centro el Consejo de Desnuclearización de América Latina, creado por el Tratado de Tlatelolco, precisamente contra la crisis de los misiles en Cuba. Preocupa mucho cuando Rusia anuncia precisamente hoy el inicio de ejercicios con armas nucleares tácticas muy cerca de Ucrania. Él no calificó de respuesta a las amenazas de Occidente, pero el tema de las armas nucleares es que podría comenzarse el uso de armas nucleares tácticas, pero se puede llegar a las armas nucleares estratégicas, que son misiles como bombas atómicas, que tardan 30 minutos entre Moscú o entre cualquier país de Europa Oriental y América Latina o Estados Unidos. Y la respuesta naturalmente sería inmediata, pero las armas tácticas nucleares no se emplean o no se han empleado en las guerras, y es un criterio de las Naciones Unidas evitar el emplearlas, aun cuando Rusia y Estados Unidos tienen los mayores arsenales nucleares. Estas imágenes difundidas el martes por el Ministerio de Defensa de Rusia muestran una segunda ronda de ejercicios con armas nucleares tácticas en conjunto con Bielorrusia cerca de Ucrania. Según el gobierno ruso, los ejercicios tenían lugar en su distrito militar sur, que limita e incluye partes de Ucrania que Moscú afirma haber anexionado. En un comunicado, el ministerio indicó que las pruebas eran una respuesta a las declaraciones provocadoras y amenazas de ciertos funcionarios occidentales. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó los simulacros en mayo tras comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la necesidad de que los países de la OTAN no descarten el despliegue de tropas en Ucrania, y del ministro de Asuntos Exteriores británico David Cameron, afirmando que Kiev tenía derecho a disparar misiles occidentales contra territorio ruso. Los ejercicios incluyen el sistema de misiles tácticos de largo alcance Iskander, así como misiles hipersónicos Kinzhal, ambos desplegados por Rusia en territorio bielorruso en los últimos meses. En Naciones Unidas, de los miembros de la Comisión de la Asamblea General, solo 5 tienen las armas atómicas, decimos, de carácter legal, porque Rusia, Estados Unidos y después Francia e Inglaterra, en el caso de la Europa Occidental, y China tienen las armas nucleares, pero al margen de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, otros países con armas nucleares son Israel y en el caso de India y Pakistán. Se dice que Corea del Norte tiene ya posibilidad de tener misiles y armas nucleares, e incluso que Irán desarrolla el uranio enriquecido para tenerlas también. Es decir, el mundo se complica con las armas atómicas, por eso lo preocupante de situación es el empleo de armas tácticas nucleares. Recordamos Hiroshima y Nagasaki en 1945, 6 y 9 de enero, la primera explosión de lo que fue el apocalipsis nuclear con estos dos pueblos ya fuera de la guerra, y la condena que han hecho precisamente los creadores como Oppenheimer y el propio Einstein, que dieron a Estados Unidos la tecnología nuclear, pero que nunca creyeron la iban a utilizar sobre poblaciones civiles. Ahora en Europa precisamente se reafirma en las últimas elecciones del pasado domingo la voluntad de paz, de concordia, de negociación y el evitar cualquier conflicto bélico, inclusive de carácter nuclear. Por eso fue tan importante la elección del pasado domingo, y hoy nos obliga a una reflexión más a fondo, porque si hay un avance de la extrema derecha, sin embargo, los partidos socialcristianos, socialdemócratas, mantienen la mayoría en la defensa de la Europa Unida, que son 27 países y precisamente sirven de balance entre la oposición de Rusia y Estados Unidos. Es un espacio de 500 millones de personas, votaron cerca de 460 millones y además de 5 millones de kilómetros cuadrados, donde se han borrado las fronteras y aparece un Estado federal que en América Latina es inspiración para la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, el CARICOM y lo que es la Comunidad Andina, y además la comunidad de la CELAC, que es latinoamericana y del Caribe, en un solo bloque frente al contexto mundial. Por cierto, tanto el Mercosur como la CELAC están negociando con la Unión Europea, de allí la importancia de conocer ese Parlamento Europeo
que debemos también imitar en América Latina porque representa realmente un poder legislativo frente a un ejecutivo que tiene la señora Van der Leyen, que por cierto va a ser reelecta, y el Poder Judicial que está en la Comisión de Derechos Humanos en Estrasburgo. Por eso nuestro análisis de hoy es sobre este tema y posteriormente de las elecciones europeas volver a las entrevistas de siempre con el campo del derecho y las relaciones internacionales. Las elecciones del Parlamento Europeo continúan creando análisis importantes por la situación de lo que llaman en Europa el crecimiento de la extrema derecha frente a lo que la socialdemocracia y la democracia cristiana venían planteando como tesis de centro y de izquierda en el manejo de la Unión Europea desde 1957, cuando se creó como Comunidad Económica Europea y se ratificó en 1992 con el Tratado de Maastricht como Unión Europea, en donde se llegó a tener 28 países. Hoy son 27, con casi 500 millones de personas y más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Los resultados preliminares de estas elecciones del Parlamento Europeo fortifican a los cristianos demócratas, a los socialdemócratas y a los liberales, que siguen apoyando a la Unión Europea y cuentan con una mayoría de 320 diputados, lograron 401, pertenecientes al sector que fortalecen la integración europea y quieren desarrollarla en sus relaciones con América Latina y especialmente con África y Asia. En comparación con el último periodo legislativo, estos partidos perdieron 16 bancas por la pérdida de los liberales, pero los cristianos demócratas, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que encabeza el Ejecutivo de la Unión Europea, aumentaron 9 puestos más en el Parlamento, lo cual permite que tengan la mayoría para seguir gobernando Europa. Los partidos liberales y los partidos verdes ecológicos han debilitado y han sido presentados de manera menos fuerte que en otras elecciones, donde los nacionalistas de derecha y la extrema derecha se han fortalecido, pero sin embargo, en relación con la fuerza del Parlamento Europeo, el impacto mayor fue en la República Francesa, donde el presidente Emmanuel Macron, que es del ala liberal, reaccionó, señalando el peligro que representa la derecha de Marine Le Pen, con una medida sorpresiva porque disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones el 30 de junio, pero parlamentarias. Él es el presidente y le queda un mandato de gobierno. Según esto, podría aspirar Marine Le Pen, la dirigente de la extrema derecha, su opción a la presidencia de Francia, con 30 parlamentarios en la Eurocámara y Macron solo 13. Quizá el presidente Macron se haya decidido a convocar elecciones anticipadas, sobre todo para frenar, pero no descarta que la influencia de Le Pen pueda crear rápidamente si forma parte de un próximo gobierno en París, porque podría ocurrir que Macron tenga que nombrar un primer ministro o alguien de las filas de los populistas de esa derecha extrema. Si ganan los comicios, Marine Le Pen en todo caso aplaudió el anuncio del presidente y ya se siente sucesora del Palacio del Eliseo. Otra mujer que se consolida en la derecha europea es la señora Meloni, quien con los Fratelli d'Italia, los hermanos de Italia que gobierna hace 18 meses, Giorgia Meloni nació como política recientemente, pero tiene un 28% de las fuerzas italianas. Pero el partido de la derecha extrema, el partido de la Liga del Norte, de Matteo Salvini, tuvo que perder de 28 a 8 diputados. En consecuencia, la cantidad de los escaños de la extrema derecha italiana en la Eurocámara queda más o menos igual. Pero se piensa que podría producirse una crisis de gobierno en Roma si Salvini decide romper la coalición de Meloni antes de perder posiblemente la jefatura de su partido. Para América Latina y para África y el tercer mundo, lo importante de estas elecciones europeas es la transparencia, es la participación ciudadana, es la educación para el voto y el respeto a las instituciones. Allí nadie alega fraude o votos engañados, sino conscientes de lo que es la democracia, y sigue siendo la Unión Europea el modelo para América Latina, para África y Asia. Ojalá que un día tuviéramos nosotros un parlamento en todo el continente como el Parlamento Europeo, proporcional a los votos que representan cada pueblo y en función de la democracia y el Estado social y de derecho.